pagado, que me toca 1 hora, se tiene que aguantarme aquí. Cargado. Hace unos años, ya unos cuantos, me tocó una conferencia, 8 de la mañana, Cartagena, jueves. Eso no había nadie. Y entonces estaba un señor, un doctor nomás. Y entonces, bueno, yo eché la charla. Y bajé a agradecerle al colega. Oiga, colega, muchas gracias por escucharme. Me dijo, no, es que sí soy yo. Entonces sienta aquí, me da el favor. Es el peligro de empezar como tan temprano y en estos temas. Bueno, me tocó pues una horita de charla. Además pues agradezco al comité que me invitó, porque le dije al doctor, hombre, tengo 6 charlas, escojan 3, me pusieron las 6. Bueno, se agradece la confianza, como se dice. Esperemos cumplir. De pronto ya con lo que dijo mi colega predecesor, pues prácticamente está cumplida una de ellas, para que más bien nos dediquemos a hablar de otras cosas. Estoy bastante de acuerdo en muchos de los conceptos expresados por mi colega, y también he leído sus publicaciones y las diapositivas que ha presentado, que son bien bonitas y bien difíciles de conseguir y adecuar y hacerle entender a la gente qué es esto del piso pélvico. Me tocó hacer toda la integración desde el punto de vista de la teoría integral de Peter Petros. Y mientras se instala esto, que seguramente se desconfigura por el tipo del proyector. Eso es. Que normalmente es una resolución más baja. Es desesperante la promiscuidad de los dispuestos que se quieren conectar a todo momento, ¿no? Y no sé cómo se deshabilita eso antes de hacer las charlas, porque siempre le pasa a uno con el computador eso. Bueno, así estamos. Estas charlas que yo voy a dictar aquí y compartir con ustedes, pues es producto de mis residentes y de mis diplomados que nos han acompañado de diferentes partes del mundo. Hemos tenido gente de Venezuela, de Ecuador, de República Dominicana, urólogos, gente de Panamá, gente muy interesante que le ayuda a uno a crecer quirúrgicamente, lo que se llama la cultura quirúrgica. Siempre ir y operar en otro lado, o ver operar a otro, escuchar a otro colega, siempre hay una manera un poquito diferente de hacer las cosas y uno va creciendo quirúrgicamente. Bueno, entonces me tocó hablar de fisiopatología y diagnóstico del piso pélvico según la teoría integral de Peter Petros. Voy a hacer una breve historia de donde yo vengo y por qué en el Hospital de San José pues hay una tradición quirúrgica del piso pélvico de casi 100 años más o menos, por el doctor Evangelista Manrique, quien fue de los fundadores del hospital, que tal vez fue uno de los primeros cirujanos de piso pélvico que hubo en el país, por decirlo de alguna manera.
Bueno, entonces, de nuevo, agradezco la invitación a esta bella ciudad que siempre he querido mucho. Mi mamá, mi apellido es Díaz Támara, el Támara es costeño, es de Sincelejo, y mi mamá se educó, como sean las niñas bien de provincia, en Medellín, aquí en el Colegio de la Presentación, y tiene grandes amigas paisas y aquí hemos pasado vacaciones inolvidables en La Ceja y en diferentes sitios. Yo trabajo en el Hospital de San José. Y pues una breve y pequeñísima historia de la ginecología urológica, porque es que la ginecología nace de la urología y vuelve a ella posteriormente. El doctor James Marius Sims comienza a colocar unas grapas en las fístulas, obteniendo un éxito de casi 40-60%. Entonces se puede imaginar la cantidad de clientela que tuvo. Entonces se llenó de mujeres, fue el primero como cirujano de mujeres. Y no había cosas para hacer, entonces inventó los espéculos, las posiciones, etcétera, etcétera, porque no había cómo examinar a esas pacientes. Y él fue el primero que se dedicó como a operar solo mujeres. Entonces la ginecología nace de la urología y luego paradójicamente vuelve a ella. Pero eso se conocen cosas desde la época de los egipcios, con diferentes instrumentales, cómo sacaban cálculos, y aquí muestro una silla de partos que tenían los faraones. Y esto es lo que utilizamos nosotros ya en el piso pélvico para colocar a las pacientes, y hacemos pequeños dibujos anatómicos para enseñarles el piso pélvico. De todos sus conocidos de Sorano de Éfeso, que ya describía los prolapsos y aplicaban hierro al rojo vivo, lo que sería más o menos el rejuvenecimiento con láser, pero en la prehistoria. Pero es más o menos la misma cosa que hacen los cirujanos estéticos vaginales, que no reconstruyen sino queman. Y obviamente hasta los pesarios, que los hacían en parte quirúrgica, o técnicas usadas como en los prolapsos de ligar los pedículos y que eso se podriera y después sacar la matriz a pedacitos. El concepto pues es el concepto TAPE que existe ahora, que son la evaluación de los 3 axis, el ginecológico, el urológico y el coloproctológico, para un manejo íntegro de la evaluación de la unidad neuro-músculo-conjuntiva del perineo. El doctor tocó mucha parte de la anatomía de los músculos. Yo voy a hablar aquí de los nervios. Esto ya se puede estudiar en muchas partes del mundo. Existe la especialidad de uroginecología con las 2 grandes entidades que son la IUGA y la Sociedad Internacional de Continencia. Cada una tiene su journal y hasta este tipo de cosas se leen ahí. Vientos vaginales, ¿cómo los podremos llamar nosotros? Mi historia personal cambió cuando pude asistir al Congreso Mundial 2005 en la Argentina, con el doctor Antonio Lomanto, conocido por varios personajes acá. Toño se enfermó y entonces tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda, y después más adelante les cuento una anécdota con la doctora Steiner, porque ellos quieren cambiar eso de -3 a -6, que es mucho más lógico, más práctico de hacer. Entonces, pues hay diferentes escuelas: la perinología, la urología ginecológica, la medicina pélvica reconstructiva, o la urología ginecológica, como dice el doctor Lomanto, pero el concepto mundial es del piso pélvico, y siempre la discusión es, pues, como el to be or not to be, pongo malla o no pongo malla, se ha vuelto, es un tema como interactivo. Y pues vamos aprendiendo a ponerlas, y las estamos utilizando con precauciones, pero como decía el doctor Howard Kelly, uno no puede olvidar quién vino detrás de uno. Entonces, pues yo siempre resalto a Juan Evangelista Manrique, que estudió en la Universidad Nacional y luego hizo la medicina en París, hizo una tesis laureada y hizo la primera histerectomía vaginal en Colombia. Yo digo, si no hizo la primera, hizo la segunda, porque en el libro de Sánchez dice que estaban en una reunión viendo a ver quién había hecho la primera escrita, y por ahí dijeron, no, un paisa en un pueblo por ahí hizo la primera. Entonces, bueno, quedó registrado en los anales que un paisa por ahí en un pueblo hizo la primera, pero que probablemente Juan Evangelista hizo la primera registrada en una journal de esa época que se llamaba La Lanceta. Él sí hizo la primera neumectomía vaginal y la primera ureterocistoniostomía, porque se llevó un uréter y entonces lo puso en otro lado. Y esto es para decir que cuando usted hace nuevos tipos de cirugías, salen nuevos tipos de complicaciones. Y esa es la crítica más grande que nos hacen, pero es que esas complicaciones que tienen, porque son nuevos abordajes, son nuevas maneras de pensar, y por lo tanto cada uno trae sus propias complicaciones. Fue fundador de la cátedra de ginecología con el doctor Rafael Lucroz en la Universidad Nacional, y ahí arrancó prácticamente. Por eso me encanta esta palabra de que la gratitud es la memoria del corazón,
y aquí ustedes conocen al doctor Alberto Villaneda y alguno de ellos a Pedro Ferguson, y comenzamos en esto de la urología ginecológica más o menos en el año 91, cuando me gradué de ginecólogo, cuando empezamos con una clínica de incontinencia, se llamaba así. Después mis profesores me acusaron de que yo estaba acabando con la escuela, y yo siempre les pongo esta diapositiva: la escuela no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque la idea es que uno tiene que, los discípulos que uno forme tienen que llevarlo uno más adelante. Ahí en el campito de San José comenzaron estos bárbaros a operar con anestesia muy primitiva, con una mortandad grandísima, y obviamente le cayó toda la gente de la Nacional diciendo que eran unos carniceros, pero poco a poco fueron imponiendo la cirugía, y es una escuela, el Hospital de San José, desde hace más o menos 100 años. De hecho, ahí en el año 49 se hizo el primer congreso de ginecología del país, y ahí comenzó la sociedad. El departamento de ginecología del Hospital de San José se integra y comienza la sociedad de la cirugía. Nosotros usamos, pues tenemos nuestro chart y nuestra manera de recolectar todos los datos con nuestra rejilla, porque tenemos que tener una historia propia para hablar de eso. Y más que digamos esto para mostrar como experiencia, que 1000 y pico de casos, que no sé qué, es para pensar, y porque esto no son todos los casos míos del departamento, cuando doy la charla a los urólogos, para decirles que es que uno entra a la pelvis a hacer otras cosas diferentes a solo incontinencia. Empezamos con los primeros casitos, alrededor del 2013, cuando ya fui a eso, pues comenzamos a cambiar. Cuando me acababa de entrenar en el retropúblico apareció el TOT. Y esto es lo que nos pasa, que somos unos vecinos chismosos del urólogo, del coloproctólogo, y como somos curiosos terminamos aprendiendo de todo, y donde se descuiden hacemos slings anales también, porque las pacientes son nuestras. Brevemente, pues en este periodo de más o menos 5 años hemos hecho 396 casos, mallas de diferentes slings que hemos probado, de mallas en este porcentaje. Pero la pregunta aquí del millón es si esa Australopithecus que hay ahí seguramente va a tener una distopia del piso pélvico. Pero él, ¿cómo comprendía su mundo, este Australopithecus? Pues con una vara, con esta varita y unas piedras. Pero la anatomía es que ha cambiado. ¿Será que las caderas de ellas son diferentes a las del Australopithecus? Pues no distan mucho, lo que dista es la manera como hemos mirado y hemos evaluado. Es un músculo dificilísimo de comprender. Ginecólogos ya de larga data, residentes, todavía no entendemos muy bien qué diablos es lo que hace el elevador del ano. Gracias a la tomografía, a la resonancia magnética, a los diferentes cortes, nos estamos aproximando a lo que hace ese músculo, pero todavía realmente no lo entendemos ni sus membranas. Y pues ya lo que hablamos es de fases puboviscerales e isquiocoxígenes, las cuales son puboretales, puboanales, puborectales, y también gracias a las disecciones cada vez en fresco es que hemos podido entender todo este tipo de la anatomía. La anatomía sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es la manera de verlo y la manera dinámica de observar. Si yo le tomo una foto a esta mano está bien, pero escribe, será capaz de operar. Entonces, de la tecnología de la radiología, primero la tecnología de observar, la clínica. Después comenzamos a tomar fotos, pero estática. En la medida que comienza la videourodinamia, la urodinamia, y luego la videourodinamia, y ahora la resonancia, los TAC multicortes, etcétera, etcétera, pues vemos las cosas en movimiento, y sobre todo con la resonancia magnética. Tenemos una experiencia bien interesante en el hospital con el resonador de nosotros, pero para evaluar el piso pélvico toca poner a la paciente parada, de pie, y darle la vuelta a la paciente para tomarle la foto así, vale una millonada. Entonces, en muy pocos sitios del mundo se puede hacer resonancia dinámica, y ahí se da cuenta uno de todos estos conceptos que estamos hablando. Ya el doctor habló exhaustivamente cómo está cubierto el piso pélvico. Yo solamente pues quiero contarles lo extenso que es el elevador, y que además no se contrae al unísono, él se contrae de manera diferente. Aquí tenemos entonces el pubococcigio, el iliococcigio y el puborectal, y sobre todo el puborectal o el puboanalis, que es un músculo especial y es una contracción que hace llevando hacia atrás el piso del piso pélvico, tanto para defecar como para la continencia o para la relación sexual. Y le da esta angulación rectal, que es clave para lo que decía el doctor, de cómo la vagina va en una dirección y va allá, porque es el punto central de la parte del eje de la vagina después del anillo pericervical, y eso se ha tratado de hablar con la nueva clasificación del POPQ del punto M, para formar entonces la placa del elevador,
y entender un poco la dinámica del piso pélvico. Es importantísimo entender todos estos ligamentos que cubren y que están alrededor de la uretra, para uno, por favor, nunca meterse ahí. Uno le enseñaban clásicamente cuando estaba haciendo los L's que pusiera el álice ahí cerquita de la uretra y disecara hasta arriba. Traten, por favor, de no tratar de tocar estos ligamentos porque se estabiliza la uretra, de muy rara vez se estabiliza de la parte de su inserción en el pubis. Entonces tratemos de no tocar eso. De hecho, no nos metamos con los mecanismos esfinterianos. Hagamos la disección 2 o 3 centímetros por debajo de eso. Rara vez tenemos que realmente entrar ahí a hacer eso. Y no olvidar entonces el ligamento uretropélvico, el pubo-uretral, la fascia transversalis y cómo esas asas están interconectadas entre sí, tanto el perineo como la vejiga y la vagina, para hacer un mecanismo coadaptativo. Se habló en una época de la parte angulativa, etcétera, etcétera, pero hoy en día el concepto realmente es que es coadaptativo. Y el esfínter, que es también bastante difícil de entender y de medirlo, porque es que se está agarrado en todos lados, parece una araña, porque está el esfínter uretral intrínseco o extrínseco, o el esfínter uterovaginal. Y es impresionante, pero en la uretra femenina mide entre 5 a 7 centímetros, y yo no creo que en ninguna otra parte del organismo para 7 centímetros se hayan descrito más de 300 técnicas quirúrgicas. Seguimos contando y seguimos peleando sobre qué vamos a hacer para mejorar la incontinencia urinaria. De manera que solamente se puede entender la complejidad de este esfínter pues cuando hacemos también disección en cadáver en fresco. Y también entender que tiene la vejiga, tiene una parte neurohumoral y el famoso efecto de sello, que obviamente lo da el plejo venoso subepitelial, el diafragma urogenital, el urotelio trigonal y el anillo trigonal con el músculo liso longitudinal. Es decir, él se proyecta dentro del esfínter hacia adelante, tiene su propio esfínter, tiene un esfínter interno, un esfínter externo, de manera que tiene que ver también con mecanismos neurohormonales. De hecho, cuando lo coloreamos de diferente manera, pues nos damos cuenta de sucesiones al pubo rectal, al arco tendíneo, al esfínter intrínseco y sobre todo que es la parte esponjosa y la parte que va acá de la parte del plató del trígono que entra allá, porque muchas veces es confundido con el famoso punto G, que todos lo tratamos de encontrar, todos somos ginecólogos, cuántos lo conocen, cuántos lo han visto, cuántos lo han sentido, y muchas veces lo que estamos tocando es la uretra esponjosa, las inserciones de los ligamentos, un poquitico del músculo que está, y obviamente hay estímulo. Entonces, como tal como punto, es difícil de definir, yo diría más bien que es como un área, pero usualmente tiene que ver entonces con la uretra y las relaciones precisamente del esfínter intrínseco y extrínseco con la vagina, con las fascias puboviscerales. También está el músculo compresor de la uretra, en particular, para que lo apriete contra la vagina, como concepto, y pues el concepto de herradura de ese esfínter, donde tiene una serie de ligamentos que están ahí juntos y pareciéndose. Ese es uno de los primeros conceptos que habla el doctor Peter Petrus. Es decir, tenemos todo el problema de la mucosa uretral, todo el problema del plejo vascular, todas las fibras elásticas del músculo liso y el rhabdomyoesfínter. Es decir, son como la Divina Trinidad, en este caso son 4, una solo Dios verdadero, pero tres seres diferentes. Dividiendo entonces la pelvis en 3 compartimientos, yo creo que ya no deberíamos hablar más de cistoceles ni rectoceles, sino trastorno de un comportamiento anterior, posterior, o de un nivel 1, 2 o 3. No olvidar nunca el canal de Alcock, cuando estamos pasando por ahí, ¿cierto?, en la fosa isquiorectal, y obviamente, además de todos los vasos sanguíneos, que todos conocemos y le decimos a nuestros residentes, cuántas son las ramas del tronco anterior y posterior, si las enumeramos, no olvidarnos de la famosa corona mortis, ¿cierto? Es una rama de la obturatriz junto con la arteria epigástrica, que obviamente tiene ese nombre tan terrible, y es susceptible llevárselo uno cuando está haciendo un procedimiento transobturador o hacerlo, porque es que está bastante pegadito por donde nosotros pasamos. Obviamente, generalmente no es tan grande, es muy chiquitica la mayoría de las veces, pero pues hay que tenerla presente. Y esa es la respuesta de por qué cuando liga uno las hipogástricas, de todas maneras la paciente sigue sangrando, porque se va por ahí por la epigástrica y se va por la arteria obturatriz. ¿Vale? Cuando ponemos a la paciente así, porque todo lo hacemos vaginal allá, inclusive la ligadura de trompas, usamos las técnicas viejas, todo es como un péndulo, y ponemos los separadores de Briski y ligamos a las pacientes que necesitan ligarse o hacerse cualquier cosa, todo lo hacemos por vía vaginal. Yo hace casi 2 años que no opero nada por vía abdominal. Los 3 niveles
Entonces, siempre grabarse esto. Es un andamiaje ósteo, músculo, pero también neuro y conjuntivo. Cuando estuvimos en la Universidad de Buenos Aires, en el Cadáver Lab en Argentina, que estamos con el doctor Ubertazzi, aprendiendo nuevamente la anatomía, una delicia, y viendo entonces aquí la obturatriz, el elevador del ano, y haciendo disecciones en cadáver en fresco, y viendo toda esta anatomía como en los tiempos antiguos, descrito por anatomista profesor. También es que, y este artículo me encanta, de los japoneses, donde habla las discrepancias entre la anatomía clásica y la anatomía actual. Es la misma, no ha cambiado la de Australopithecus con la de Sofía, ¿cierto? Pero ha cambiado la manera de mirarla. Entonces describimos esas fases, sus relaciones, cómo suspenden, cómo se agarran, cómo están en todos los sitios, cómo una cosa es sostener y otra cosa es suspender, son dos conceptos diferentes, y cómo entonces se describe el arco tendinio, que es bien complejo de entenderlo, y obviamente este artículo se lo tienen que leer todos, que es, yo les digo a mis estudiantes el ligamento de Kenneth, pero obviamente eso no existe, pero es la manera como puede uno entender cómo el arco tendinio, ¿cierto?, se va de soporto a la vejiga y se da la parte de atrás dividiendo los compartimientos, el puro anterior o el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 3, y cómo uno lo debe buscar y palpar para cuando quiera hacer la cirugía con suturas, que lo vamos a ver esta tarde cuando hablemos de eso, disecarlo, buscarlo y ponerle el punto ahí, porque es que uno debe agarrarse de algo, no se debe agarrar de un tejido conectivo que no existe ni suficiente, y por eso es que fracasa el sitio específico. El ligamento de Cooper y la importancia grandísima, y que olvidamos, casi que se lo damos al residente, de la reconstrucción del cuerpo perineal. Ese es el pedacito que abajo se agarra todo. Es un ejercicio muy sencillo, eso lo podemos hacer todos para entender la importancia del cuerpo perineal. Uno se pone la mano aquí en el pubis y trata como de que fuera a orinar. Puja, inmediatamente corta, ustedes se van a dar cuenta dónde pega el trancazo para hacer la incontinencia. Y por eso los problemas de incontinencia se asocian a problemas fecales. Sencillísimo. Pongan la mano aquí en el pubis, puje un poquitico como si fuera a orinar, tranqui. Ahí está empezando a entender el ileococcigio y el isquiococcigio cómo están funcionando. Lo mismo, todo nos ha pasado que nos toca echarnos un gas disimulado. Trate de hacer que se va a echar un gasecito para dilatar un poquitico el esfínter y luego trate de trancarlo. Y entonces va a ver cómo el piso pélvico jala para un lado y jala para el otro. Eso lo podemos hacer ahí sentados mientras escuchan la charla. También es la ponerosis perineal media, que es como el reloj, y cómo entonces todo viene de las famosas fascias de Scarpa y Campbell, se van a juntar con la ponerosis perineal media en diferentes relaciones. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué a mi Dios se le habrá ocurrido hacer esto? ¿Cierto? Eso tiene que tener alguna lógica. Eso no lo puso ahí mi Dios porque sí. ¿Cierto? Y eso es lo que hasta ahora estamos tratando de entender bien lejos. Entonces se dividen los niveles, el 1, el 2 y el 3, los compartimientos, y todo se está fusionando en el cuerpo perineal. Si entendemos esto, vamos a entender pues la teoría del puente. Y también la importancia entonces de la fascia rectovaginal o fascia nobiliaris, que va atrás adelante, porque esta es la parte posterior del puente, ¿cierto?, que se pega acá al cuerpo perineal y que además tiene que ver con el esfínter, ¿cierto?, además del bulbo cavernoso. Entonces tenemos integrado todo, la defecación, la sexualidad y la orinada, o sea, bastante importante, porque todas las estructuras se van a pegar ahí al cuerpo perineal. Eso que a veces estamos haciendo, entonces, no, eso le quedó bien ahí, como ya después de que uno ha templado todo, hace el macol o hace la cosa, claro, esa fascia se templa, pero esa fascia está rota, ella va a cantar más adelante. Si usted no cierra el cuerpo perineal, y lo más chistoso es que por cerrar el cuerpo perineal, los plásticos de la vagina hacen la famosa vaginoplastia y le cobran a la paciente extra porque le van a mejorar la sexualidad, cuando realmente esto está bien separado y hay que ponerlo otra vez en su sitio. Entonces no se olviden nunca del andamiaje ósteo-músculo neuroconjuntivo, para entender un poco esta grafiquita que uno al principio cuando la ve se asusta, porque como que no está acostumbrado a verlo en estos términos el piso pélvico. La pregunta es, ¿pero son verdaderas fascias? No, realmente no son fascias, son condensaciones, son fibroponeuróticos, hay diferentes tipos de colágenos, predominan del 1 al 3 en el piso pélvico, y la idea es que entre más sean de tipo 1 y más de tipo 3, son más finas, pero entonces a nivel de todas las fascias endopélvicas hay diferentes combinaciones y en diferentes sectores, porque cada sector del piso pélvico cumple una función. La gente a veces piensa que ¿cuál es la función del diagrama urogenital?
Pues yo la verdad, pues que me ha dado pena acá, pero si me dejan privadamente, tengo un video de una mujer que contrae los músculos y ahí se puede dar cuenta uno realmente para qué sirven los músculos del perineo y cómo se pegan, porque es que el músculo se contrae para hacer una función y entonces tiembla, entonces nace el concepto también de la hamaca, que es viejo, es de Delancey, pero un concepto de hamaca integrado, porque es que es una hamaca multivariable, ella va a jalar en diferentes sitios para hacer cosas diferentes, como defecar, como orinar o como tener relaciones. Ese epitelio cambia y se ha visto que las pacientes que tienen prolapsos tienen una composición diferente del colágeno. Entonces, otro concepto que quiero comentar con ustedes y es que los prolapsos de órganos pélvicos son un problema del colágeno. No hay que echarle la culpa todo al parto. Es un trauma sobre un colágeno que es como regular 3/4, ¿cierto? Entonces disminuye el grosor y obviamente se pone. Esto es tan complejo y es muy importante entender que porque además ahí van los vasos sanguíneos, van los nervios, hay una serie de mecanorreceptores descritos por Peter Petros que todavía no se han podido probar y que también es la causa de cuando disecamos en estos lados, pues se produce un gran edema y las pacientes siempre producen un gran exudado. Todos hemos visto la cantidad de flujo, inclusive fétido, y la hinchazón y el edema que genera cuando hacemos la cirugía con sutura de la vagina. Y eso es porque estamos metiéndonos por entre la parte del tejido conectivo, tocando vasos sanguíneos, pero sobre todo los vasos linfáticos, y por eso hay un gran drenaje de linfa. Nos hablaron de que la fascia endopélvica era de 8 puntas, y uno sabía esas descripciones anatómicas bien complicadas, pero pues solo hasta que ya entendemos estas gráficas en tercera dimensión. A nosotros nos tocó estudiar anatomía así, nos tocaba pura imaginación, y los profesores le decían a uno que va hacia adelante, hacia atrás, se interrelaciona, conocen que eso era bien complicada la anatomía de estudiar en esa época. Ahora ya digamos es mucho más fácil, con estas cositas interactivas para entender las fases. También se puede ver por la paroscopia del arco tendíneo, mírenlo, ¿cierto? Y todo lo que hacemos por vagina se puede hacer por la paroscopia también. Entonces, no olvidarnos de ese arco tendíneo en la fascia pélvica, con su inserción al cérvix y a la uretra, ¿cierto? Con su inserción para la parte anterior, para la parte posterior, y relacionando absolutamente todo el piso pélvico entre sí. Y pues el efecto de doble hamaca, donde podemos entender un poco el efecto jámoco de hamaca. El músculo es el músculo elevador del ano, está la uretra de la vagina, el arco tendíneo en la fascia pélvica. Entonces, como puede haber un defecto lateral central, porque la idea es que esto está como mal ubicado este coso. La idea es que el elevador del ano funciona como ese hongo, es decir, el músculo va a tensionar las membranas que están aquí arriba. Y por eso es que entre el 45 y el 70% de las pacientes que hacen ejercicios de Kegel se mejoran. Porque usted toca desafinados, esto no está templado. Si usted lo tiembla, comienza a tocar mejor, ¿cierto? Entonces lo que hace es eso. Y si uno de los problemas, y los vamos a describir más adelante, es cuando se desinserta el músculo, y hay que volverlo a insertar. En una época renegábamos de la miorrafia de los elevadores, de los profesores, es que se exageraban, las llevaban demasiado a la mitad, porque en ninguna parte de la anatomía dice que los elevadores del ano están por delante del recto. Me acuerdo de mi profesor Jaramillo que eso ponía unos puntos y eso, si no quedaba ese elevador del ano bien por delante del recto, porque si ustedes ven la anatomía, eso es una hamaca. El elevador del ano está así y el recto está aquí por el centro. ¿En dónde dice que la anatomía del elevador del ano está por delante? Pero sí hay que colocar unos puntos para insertar nuevamente los músculos. ¿Y por qué funcionan o no funcionan los ejercicios de Kegel? Porque depende de la atrofia que tenga o no. Entonces, usted rehabilitar una cosa que está atrófica es bien difícil o casi imposible. Entonces, hay que hacer otra serie de cosas y por eso está toda la parte de neuromodulación de la pelvis, es una cosa bien interesante. Entonces, esta es la función del elevador del ano. Entonces, él jala y lleva la pelvis o hacia atrás o hacia adelante, o simple y llanamente angula un poquitico el pene en la S para que el pene pegue el punto G. Eso lo hacen instintivamente todas las mujeres cuando están teniendo relaciones. Porque realmente uno como tipo es unidireccional, ¿cierto? ¿Y quién modula la entrada del pene? ¿Quién realmente hace el Kama Sutra? Es la mujer contrayendo su diafragma urogenital y contrayendo su elevador del ano en forma diferente. Entonces digamos que no es que haya malos polvos, sino lo que hay son malas mujeres con el elevador del ano. Entonces esto nos pasaba entonces con el Burch.
echábamos para adelante y nos hacía el recto Selle, y el doctor Burch hablaba de un 40%, y acuérdense que hacía entonces cirugía de Altman, Moscovich, y recomendaba que uno abriera el recto pelvis y entrara otra vez a la cavidad y pasara unos puntos circulares, porque él sí observaba que pasaba eso, porque claro, él echaba el axis hacia adelante y cambiaba. Y lo mismo pasa con las técnicas extralaterales. Cuando hacemos los sacroespinosos, divinos, esa es una disección, eso parece uno como poniendo allá banderillas, porque eso sí, llega uno allá, separa todo, le separan uno, y cuando uno ve ya el punto, llega y ¡pum!, lo pasa, y eso quedan admirados los residentes de que uno, ¡qué habilidad!, pone los puntos sacroespinosos, pero es que esa vaina queda hacia abajo y hacia el lateral, y ahí nunca queda la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Reciba el cistocelio, porque se viene para acá. Entonces, la idea no es agarrarse de cualquier cosa y hacer peccias, sino, como decía el doctor, reconstruir cada una de las partes del piso pélvico, entendiendo muy bien dónde está cada cosa. También es importante pues hablar de la fisiología de la micción, del músculo depresor, de la famosa central telefónica del sacro, porque aquí vienen trabajos súper interesantes de estímulo de todo esto, porque finalmente los nervios mandan a los músculos, y si los músculos se pueden tonificar, se puede mejorar, y toda la respuesta neurohormonal que tiene la vejiga es bien importante. El simpático se encarga del vaciamiento, el nervio pélvico es C4, el hipogástrico de T4 a L2, el lóbulo paracentral que ordena el piso pélvico, el núcleo pontino, el núcleo frontal o el núcleo bártico. Es decir, como se dice, ¿no?, la cagadita de un tullido. No es tan sencillo. Todos orinamos, todos hacemos todo perfecto sin ningún problema, pero es que la coordinación de varias áreas para entender esto es bastante compleja. O sea, no es tan sencillo de poder coordinar, de manera que usted puede estar influenciando y manejando el piso pélvico, influenciando absolutamente toda esta área también. Los receptores alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, colinérgicos, etc. Y estos conceptos bien interesantes, porque uno le hablaban del nervio hipogástrico. Ahora lo que se habla es nervio presacro de componente del plejo hipogástrico superior de predominio simpático, es decir, hay mezclas de fibras en un lado o en el otro. La inervación que da el tono, T1L2, y la inervación somática voluntaria que va entonces por el plejo hipogástrico inferior de predominio parasimpático. Entonces ahí puede entender uno por qué hay diferentes reacciones de lo que hay en la pelvis. También es importante entender esta inervación, porque hay mucha modulación que se puede hacer, y porque muchas pacientes con un grado de prolapso posterior son llevadas a la laparoscopia por dolor pélvico crónico, no se les encuentra nada, ¿y qué hacemos? Le quemamos los uterosacros, eso sí. Entonces, al quemar la vía aferente, pues hay una mejoría relativa entre el 30 y el 40%, pero como el prolapso se empeora, comienzan a verles a los pacientes que van. Y es increíble, pues no es el tenor de esta charla, de ver la cantidad de gente que va a la laparoscopia por dolor pélvico crónico y que tiene un problema del compartimiento posterior chiquito, una elongación de 2-3 centímetros, que no se nos ocurre. Estamos pensando siempre en endometriosis y nunca estamos pensando que toda esta cosa está bastante enervada y que por ahí hay más o menos uno que otro nerviosito. También que la uretra no es estática. Cuando hacíamos radiografías y las famosas cistografías, pues era ver una foto en un momento dado un movimiento, pero gracias a la biohidrodinámica nos damos cuenta que la uretra desciende, se enmudiza, dilata y cambia, reparos e incursiona. Entonces, cuando se hacían los slings que se hacían primero, lo que se hacía era ahorcar la uretra. Entonces, era continente, pero producía una disfunción miccional. Y gracias a toda esta investigación, se comenzó a hablar de que entonces el punto importante de coaptación podría ser la uretra media, y ahí nacen entonces los slings medio-uretrales para que se coapten. Cuando baje la uretra, se coaje y que esté además free tension. Y no lo que hacíamos antes, que le decían a uno que tiene que elongar la uretra funcional, dejar el balón retropúbico, arreglar el piso pélvico, fijar la uretra anterior y posterior, y entonces uno sí más o menos manejaba la incontinencia, pero dejaba a la paciente con una disfunción miccional, que posteriormente con el tiempo, por estar luchando las fuerzas, por romper eso y esa incomodidad, terminaba haciendo piso pélvico o llevando la pelvis hacia un lado o hacia el otro. Entonces este descenso sí es cierto, de estas angulaciones, esta distribución de las presiones sí es cierta, pero no hay tal, porque a ver, ¿cómo me explican ustedes pacientes con prolapsos grandes y sin incontinencia? Que todos los hemos visto. Si supuestamente todo está caído, todo está por el otro lado. Entonces, aunque si bien estos aumentos de presión interabdominal producen vectores de fuerzas dirigidos a lo largo del eje de la vejiga, entonces ya aquello de elongar la uretra funcional no es un concepto, digamos, fisiológicamente
correcto. Obviamente con la cuerposuspensión de Burch lo que hacíamos era estirarlo y nos enseñaban a llevarlo bien ahí al Cooper y que no nos fuera a quedar muy en J, porque esa no es instrucción, sino que lo lleváramos hacia atrás, porque eso fue lo que con la urodinamia dijo el doctor Tanago, que entre otras cosas esa cirugía no existe, sino es simplemente una recomendación de cómo hacer bien la cirugía de Burch. Entonces, el soporte de la uretra funcional mucho. ¿De qué depende entonces la continencia? De todas estas cosas. De la contracción, posición elevada, el soporte del elevador del ano, la abertura del cuello, fijar la uretra, los huesos públicos, cierre el cuello en reposo, etcétera, etcétera. Todos estos 5 mecanismos están en conjunto. Y por eso es que, como al no poder entender todos estos mecanismos, es que pues hay más de 300 cirugías descritas para 5 centímetros de uretra, porque no entendemos la complejidad y la relación entre todas esas, y por eso el uno se inventa una aguja, el otro se la pone por ahí arriba, el otro, y hay tanta, como decía el doctor, que nos están haciendo los ingenieros, la cirugía del piso pélvico, facilitando esto de entender cuando la cosa es bastante compleja, porque es un mecanismo neuro-músculo conjuntivo. Entonces, por eso evolucionó todo con la tecnología. Pues lo primero que se les ocurrió a los señores allá, el doctor Donald, pues era amarrar todo, cirugía de Manchester, todavía se hace. Yo no digo que sea absurdo hacerlo, pero digamos, pues sí, está haciendo un procedimiento de casi 120 años y digamos, podría tener su razón de ser, pero realmente podemos hacer algo un poquitico mejor. Pero no quiere decir que no lo debamos hacer. Se puede hacer también. No quiere decir que una nueva teoría invalide lo que los demás se hagan hecho y la experiencia de uno. Se hizo mucho Manchester, funcionó en algunas pacientes, tiene su grado de funcionamiento, pero pues digamos son cosas que ya no se deberían estar haciendo. Luego entonces, ¿qué le dijo? No, el problema no es amarrar ahí arriba y recortar los uterosacros, intercruzarlos y amputar el cuello para quitar el bulto, sino que hay que darle un soporte a la uretra, ¿cierto? Entonces ideó su cirugía de Kelly y comenzó a mejorar la parte de la incontinencia. Luego el doctor Bonin dijo, no, lo que pasa es que el piso pélvico es como un guante, entonces hace la analogía del guante, ¿cierto? Donde las estructuras se suspenden y se sueltan y comienzan a colapsarse, pero ella ya está hablando como una fascia o intuyendo que algo se soltaba allá. Luego entonces en Corbin dijo, no, hay que igualar las presiones porque apareció entonces la radiología, ¿cierto? Entonces era toda la teoría de que la misma presión que había acá debería ejercerse acá, entonces que si esto tenía un tono de 120, yo metía aquí 300 y se me destruían en 300, pero cuando yo tenía el descenso y se me dejaba, el balón no estaba aquí adentro en la pelvis, entonces iba a tener incontinencia, sí y no. Luego entonces aparece Green y dice, no, lo que pasa es que hay que medir los ángulos, porque cuando se hace la primera cirugía suprapúbica, el Marshall-Marchetti-Kranz, entre urólogo y ginecólogo, entonces comenzó a dar una mejoría grandísima de todas esas cosas y pues como las técnicas posteriores como que no, después vino la cirugía con agujas, entonces el doctor Gittes, Ras, yo me acuerdo una vez haciendo un Burch, hora y media, 2, me demoré esto una gorda, y un urólogo hizo 4 Gittes, y era muerto de la risa, y dice, ¿usted para qué hace eso? Eso lo de ahora es el Gittes. Ni siquiera fijaban los puntos, simplemente atravesaban con las agujas y obviamente a los 2 años todos sus pacientes estaban incontinentes. Eso ya también salió de la vuelta. Ante el no conocimiento de lo como son las cosas, pues hay 50.000 cirugías tratando de solucionar el problema. Entonces él medía el ángulo con la famosa uretrocistografía de concadena. Entonces que si era de ángulo anterior había que hacerle entonces la vía vaginal, que si era de ángulo posterior había que hacer una cirugía suprapúbica tratando de resolver el problema. Hasta que ya aparece entonces la urodinamia y con ella nace entonces la Sociedad Internacional de Continencia hasta que llega el doctor Peter Petrus en el año 90. ¿No? Y entonces él es bien interesante porque él en su libro siempre habla del caos, cómo una pequeña cosa, por pequeña que sea, es capaz de tener un impacto en el proceso dependiendo de su interacción con otros y puede cambiar el resultado. Lo que se habla en la filosofía moderna, caos, fractales, etcétera, etcétera, teoría de sistemas, en la economía, en todas partes se habla de eso. Y la idea de esto es, cuando yo a veces de pronto critico que un Manchester o alguna cosa, porque mis propios a veces se ponen bravos y entonces me dicen, usted nos dijo dinosaurios, y no se trata de eso, no, se trata es como de que compartamos y hablemos de un poco esto que está complejo. Y además no está nada malo uno todavía, porque puede hacer, uno tiene derecho a hacer Kelly, claro que tiene derecho a hacerlo, porque si lo aprendió a hacer bien, lo está haciendo bien, lo está haciendo sus pacientes, es cuidadoso en la disección como eran los profesores anteriores, pone sus puntos bien positivos, eso tiene un porcentaje que mejora y que está muy bien.
y está bien hecha la cirugía, ¿cierto? La idea de esto es que, y eso es pura teoría del conocimiento, es que no se trata de invalidar totalmente las teorías existentes, pero al menos poder ofrecer una mejor explicación de los fenómenos distintos. No es nada más que eso. Dr. Peter Petrus y el Dr. Ullsten, ginecólogo, va a la clínica del Dr. Wolf Ullsten. Él ya tenía toda la idea del piso pélvico, y él, como era el profesor, publican ambos la cosa, después se pelean, entonces Peter Petrus se abre, y ellos ya estaban trabajando con las mallas de Johnson, y entonces lo cogen los americanos y le dicen, venga y hagamos un sling diferente, y entonces comienzan a hacer el Gore-Tex, y ese ha sido el otro bendito problema que hemos tenido en el piso pélvico. Que los conceptos han cambiado tanto porque también hay un problema económico que tiene que ver con la biotecnología. Recordemos que lo primero que hacía uno como cirujano, ¿qué eran? Los principios de la cirugía al principio, ¿qué eran? Amputativos. Tipo, le amputaban una pierna, le daban un absceso, ¿cierto? Después se volvieron reparativos, y ahora la idea es que sean suplantar, que se suplante el órgano, que se trasplante el órgano, que se remedie. Entonces estamos trasplantando caderas, córneas, corazones, etcétera, etcétera. Es la evolución natural de la cirugía, de ser amputativa, reparativa, ¿sí?, a crear, a reemplazar. Esa es la idea en general de la tendencia filosófica de la cirugía. Y entonces él ya después publica, en el año ya 2002, su libro donde él solito publica, y obviamente son conceptos todavía teóricos, no probados, y esto de lo que voy a hablar ahorita, porque fue el enfoque que me dieron, es hablar un poco de eso. Muchas de las cosas que él ha dicho ahí no se han podido probar, pero se han venido entendiendo con la resonancia nuclear magnética, sobre todo dinámica. Entonces ya hablamos de la parte nervadura, donde hay una compresión de todas estas fuerzas, ahí, del famoso velero, que la idea es otro de los paradigmas, que recortábamos vagina y se nos olvidaba que la vagina tiene forma de W y forma de S, y uno se pone orgulloso cuando deja esa vagina así como un cilindro. Si deja la vagina como un cilindro, se vuelve unidireccional y por lo tanto unidueño, porque no se puede practicar el Kama Sutra. Mi Dios no hizo la vagina como un cilindro para que cumpliera el pene, sino la hizo con forma de W, porque tiene que apretarse y jalarse en diferentes formas para que pueda cumplir las tres funciones que tiene, y también para que pueda darle el placer sexual a la mujer. Entonces se trata, no que eso sea un paradigma que no se puede recortar, sino que cuando habla de la teoría del velero, es que también se necesita cierta fuerza, pero si está muy rígida, no se hace la fuerza adecuadamente. Es decir, cuando usted tiene que tener cierta elasticidad para moverse, trasladar la vagina o la fuerza hacia un lado para que otro músculo actúe. Si usted lo deja rígido, no se puede trasladar esa fuerza, no puede actar el músculo, y por lo tanto usted produce disfunción. A veces hay que cortar, a veces que no, pero antes yo me acuerdo que eso recortábamos unos metros de tela. Eso, el profesor cogía y volaba eso, dejaba esa vagina, pero así perfecta, un círculo perfecto. Y eso era que estaba bien operado. Y pues la teoría también del trampolín, de que esto de entrar al piso pélvico es como entrar a uno de esos trampolines. O sea, usted pesa un pedacito del trampolín y inmediatamente se hunde todo un pedacito. Y usted cambia otra fuerza ahí, él está teniéndose ahí, y ahí está la membrana. Pero todo lo que usted toque puede estar en reacción, y que por debajo hay una serie de mecanorreceptores que interpretan lo que está pasando en cada lado y pueden producir síntomas diferentes que hay que escuchar a la paciente. Entonces aparece la teoría del puente, y que dice que esto se trata como abordarlo como si se tratara de un ejercicio de ingeniería mecánica, donde se mide la capacidad de resistencia de un puente, siendo necesario para tal efecto conocer sus componentes estructurales, la configuración arquitectónica y la carga potencial que le será aplicada. Concepto bien dinámico y bien bonito. Yo complemento eso con lo que digo yo, la teoría del castillo de naipes y la teoría de la lona, que no es que sean teorías mías, sino que son como yo trato de entender parte de lo que dice el doctor Peter Petrus. Para reparar, cuando repararon la lona, no poner un solo punto seguido, sino hacer la explicatura de seguir derecho. O sea, lo más adelante con las suturas. Entonces aquí tenemos nuestro puente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si yo lo puedo armar y que ustedes me puedan entender. Aquí está el sacro, aquí está el pubis. Luego en los uterosacros tenemos el apretadito del puente, y más adelante los puberetrales, y luego tenemos la fascia pubocervical y luego la rectovaginal. Pero ese puente tiene un gallo, que no es tan así, no es tan colgante, porque tiene unas ayudas y tiene unos anclajes que le ayudan a sostenerse, y que tiene una función bien interesante, y es que pues la espina ahí hace entonces el arco tendinoso y repara. O sea, ese es un puente
como si tuviera dos pilotes a los lados que le están reforzando. ¿Y por qué es necesario eso? Porque en cada una de las tres partes del puente se tienen resistencias diferentes, se debe alar una parte para un lado para que otro músculo actúe, otra barra llegue y haga la fuerza, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo aquí, entonces con la espina y el arco tendino en la fascia pélvica y los diferentes inserciones de este ligamento. Y además, ese puente tiene un colgandeo por delante, ¿cierto? Que no es nada más que el diafragma oriental y el cuerpo perineal, es decir, tiene un anclaje chiquito que es el pubis y un anclaje gigantesco que es el sacro, ¿cierto? Donde están sus ligamentos uterosacros y cardinales distribuidos, y debajo del pubis tiene como un triangulito, que aparentemente no está agarrado a nada, y sí está agarrado a algo, que se está agarrado al esfínter anal y así por detrás, de manera que ahí cierra el círculo de la pelvis para hacer entonces las fuerzas que le corresponden. Es decir, esta parte es súper clave, porque allá llegan varios de los cordones que van a tensar el puente para que no se caiga, cuando esté pasando la tractomula por cierto sitio no se caiga y por otra parte pueda pasar. Y eso es lo que él pues pinta acá. Está el sacro, los ligamentos uterosacros, el arco tendineo, los puburetrales, el pubis, pero tiene otra particularidad, y es que este puente es tensado por los músculos. Es decir, si yo aflojo los músculos, este puente me hace así. Si yo los pongo duros, el puente se estira. Entonces es un puente bien particular porque tiene otros anclajes por abajo que lo sostienen, que son los músculos. Y además también de eso, tiene una cantidad de columnitas chiquitas que son los soportes de las fascias. Es decir, todos están colaborando en diferente medida, con diferente densidad y con diferentes fibras para hacer el puente. Entonces se va armando el anillo pericervical que estuvimos hablando ahí, ¿cierto? Y luego, con esas fibritas y cada una de esas cosas, se va armando el puentecito. Cada uno se va construyendo, va a hacer su membrana perineal, va a hacer su parte de colágeno con diferentes densidades, con diferentes anclajes, y como el músculo elevador del ano, de acuerdo a lo que se contraiga, hace cosas diferentes. Haciendo toda la base del piso pélvico, que está acá, como lo estamos entendiendo, para llegar a esta parte central, que es el anillo pericervical y el cuerpo perineal. Esto en este momento, porque estos anillos conectos pueden cambiar, es tal vez lo más importante, y es como dice la teoría de la lona. ¿Usted qué hace reparando la carpa que está rota y la sutura muy bien si arriba lo que está sosteniendo está mal? Todo lo demás se le va a caer. Entonces hay que suturar la lona no solamente con un punto al lado y lado, sino tratar de remendarla, que es lo que se puede hacer con las suturas, para llegar entonces al cuerpo perineal. Entonces, ahora sí vamos entendiendo entonces los diferentes niveles, el nivel 1, el 2, el 3, y por eso es mejor no hablar de cistocele, ni de rectocele, ni de esterocele, sino de trastorno de, porque cuando lo ve uno sindromáticamente lo entiende mejor. Entonces uno hablaba uretrocele, cistocele, uretrocele, rectocele, enterocele, ¿sí? Eso está muy bien para describir, pero realmente si uno lo hace de manera sindromática, trastorno del comportamiento anterior, medio o posterior, y trastorno en el comportamiento anterior ¿de qué? De la fascia puborectal, de los puburetrales, de la fascia nobilier, de la inserción del cuerpo perineal, del anillo procervical, puede uno entender un poco más dinámicamente esto. Y es como esta señora. La idea es que la hamaca soporte peso y que lo aprenda a soportar y que no se rompan ni por el lado de los laterales, ni se caiga de acá, ni se le pele la nalga a la señora, ni nada, sino que soporte lo que tenga que hacer y lo logre hacer durante toda la vida. Muchas veces el útero es la víctima y no la consecuencia en que haya prolapso. Entonces cada vez estamos haciendo menos histerectomía realmente, porque yo a veces todos lo hemos sacado matricitas que parecen un quesito pera. Eso hay que está pesando, eso no está produciendo absolutamente nada, pero lo hacemos porque no tenemos más de dónde agarrarnos y nos permite entonces disecar una serie de estructuras, pero podemos hacer pexias, no solamente con mallas, sino también con suturas a diferentes cosas. Pero sacar una matriz que es tan grande como un quesito pera de 3 centímetros, ¿qué podría estar causando? ¿Qué peso grande estaría causando en este armazón? Entonces la idea es mirar bien el puentecito, porque tiene algunas escalitas rotas, y uno puede caminar aquí, pero de pronto se cae, de pronto se va acá, y aquí están unas cosas como en las películas, ¿no? Que siempre la parte emocionante es cuando se va a romper la película. Entonces la idea es mirar cada una de las estructuras, dónde está agarrado, cómo está roto, qué tanta resistencia tiene. Entonces ver por qué se cayó acá, el puente y no allá, porque este se desbarató aquí, pero el otro lado está bueno,
por qué se está medio fisurando acá y qué hay que hacer cuando se fisure. Es decir, como un ejercicio de ingeniería. Y luego entonces entender también la teoría del trampolín, los famosos mecanorreceptores N, todavía no probados, pero que digamos hay mucha evidencia indirecta de que tiene que ser así. Porque la idea es con el trampolín es que se van jalando diferentes cosas los músculos para arriba, para abajo, el anillo periapical se conecta de arriba hacia abajo, hay diferentes resortes, ¿cierto? ¿Y quién coordina toda esa cantidad de movimientos? Para hacer unas cosas tan triviales en la vida como es orinar, defecar y tener relaciones. Lo hacemos de manera automática, pero lo hacemos gracias a ese gran músculo que es el elevador del ano, que no trabaja solito, que trabaja pegado a unas fascias, que trabaja pegado a una parte ósea, que trabaja pegado a un sistema linfático y a un tejido conectivo y que trabaja pegado a una serie de órganos que están ahí, que están cumpliendo su función. Entonces ya no se habla mucho de que los problemas de la incontinencia son problemas de angulaciones, aunque sí también, sino más que todo problemas coaptativos. Y de ahí la importancia de entender también esa inervación, porque como le digo, ¿cuántas veces no hemos hecho dolores pélvicos crónicos y lo único que encontramos y la única cosa que le ofrecemos a esa paciente es quemarle los ligamentos? Entonces, ya el doctor nos explicó muy bien cómo son las fuerzas que van hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Entonces la idea es que hay una fuerza hacia arriba, que lo jala y lo tira para allá, y otras fuerzas hacia los lados y una hacia abajo. Eso es necesario que esta placa de elevador suba o baje para hacer cosas tan sencillas como las que estamos hablando. Sencillísimo, ponga de la mano en el pubis, trate de empezar la micción y tranque fuerte y verá a dónde pega el tirón el músculo elevador del ano y trate de hacer lo contrario, comience por atrás, ¿cierto? Como si fuera a echar un gasecito y luego trate de trancarlo así de uno insimulado o lo que hace la gente, se lo echa despacito. Perdón que sea un poco tan crudo en estas cosas, pero la idea es que todos entendamos un poco, pensando en nuestro elevador del ano, más o menos cómo es que funciona ese bendito músculo. Entonces hay fuerza hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, que van llevando lo que tiene que pasar por ahí en diferentes cosas para cumplir diferentes funciones. Entonces, la vejiga se echa para atrás, se estira aquí el ligamento y lo mejor es verlo con un video. Traté 50.000 veces, hasta le dije a mi hijo adolescente que es el tigre de esta vaina, pero no me pudo. Entonces me toca sacarlo por el otro ladito. This is a model of the vaginal membrane, the bladder, the urethra. Vamos a apagar estas luces de acá. The pubourethral ligament with its vaginal insertion, its mid-urethral insertion. Posteriorly, we have the carpal and uterosacral ligaments. These suspend the vagina like an elastic membrane from the pelvic bones. Note how the lower end of the urethra is anchored, and this is the downward force of buccal-cavernosus pulls this down to anchor it. During urethral closure, there is a backward force which pulls the vaginal membrane backwards, pulls the bladder base backwards, and notice how that force is transmitted to the vaginal insertion of the pubourethral ligament, but also notice how it tensions the mid-urethral insertion. At this point, with the vaginal hammock now tight, on either side of the muscles, pull forward, pull the hammock forward to close off the urethra. At that point, the downward force pulls back and down, and notice how it pulls against the posterior ligaments, pulls downwards to kick the bladder neck at the mid-urethra. Notice also how the bladder sits inside the vaginal membrane. As the bladder fills, the hydrostatic pressure stimulates the nerve endings here at bladder base, and the micturition reflex fires off. To counteract that, the brain gets the muscles to contract and to stretch the vaginal membrane, and this counteracts the hydrostatic pressure, reversing peripherally the micturition reflex. Bueno, espero que hayan entendido. Es el doctor Peter Petrus el que está hablando ahí para explicar el mecanismo que hicimos pues mediante las gráficas, tratando de entender esta vueltica acá.
es la manera como él explica, digamos así, de manera dinámica, las fuerzas hacia adelante, ¿cierto? Y las fuerzas hacia atrás y hacia abajo. Es decir, cambiándole la angulación al plató del elevador, se va haciendo una cosa como lineal, ¿cierto? Para tener relaciones es diferente la fuerza como lo hace el músculo elevador del ano, entonces como dobla hacia adelante la vagina, se pega en la fascia nobiliar para que el pene le pegue al punto G, echando para allá. ¿Y cómo logra la mujer dirigir es punto hacia el placer? Pues usando su diafragma urogenital, contrayendo entonces sus bulbocavernosos, histocavernosos y transversos para hacer ese movimiento. Cuando se va a defecar es todo lo contrario. Entonces se jala hacia atrás, el elevador del ano recibe el nombre de elevador porque coge todo el recto y lo eleva y lo echa hacia adelante, y sobre todo el pubis rectalis, que es la parte, es como el eje clave, es la segunda parte ahí como entre la mitad, que es la fase interesante del pubis rectalis. Uno muchas veces cuando está haciendo la cirugía y se mete muy lateral, ahí lo puede tocar y a veces podría uno tratar de poner ahí el punto, pero no, eso molesta mucho, queda ahí sangrando. Pero es importante el concepto de que cuando hacemos rafia de los elevadores, no es hacer rafia de los elevadores, porque es que ponemos donde en ninguna parte está escrito que el elevador del ano está por delante del recto, abrazándolo. Entonces, eso era una cosa que se hacía antes, porque pues no se entendía muy bien, entonces trataba de coger la fascia y el músculo y tratar de reparar ahí, pero la idea era que cuando hacíamos la cirugía, hacíamos siempre la misma cirugía, era absolutamente la misma. Abríamos la vejiga, poníamos el Kelly Kennedy, abríamos el recto, pinzábamos con las alis y traíamos los elevadores, y las pacientes obviamente llegaban caminando así despacitico porque no se podían sentar, les tocaba sentarse como San Bonifacio, con una nalga en el espacio, porque esa rafia de los elevadores, y me acuerdo de mi profesor que me decía, si no le duele no está bien operada. Entonces yo me acuerdo de esto, en la época de mi papá en Bogotá, estudiaban en las cafeterías, no estudiaban en las casas. Entonces había un profesor famoso que era el doctor Santa Coloma, no sé si ustedes aquí en la Nacional se acordarán de él, pues él se acuerda ya. Decía que muerto no es solo aquel que yace en una tumba abierta y fría, sino aquel que teniendo novia tiene que estudiar anatomía. Porque a pesar de que somos todos ginecólogos, estamos sentados acá, a mí me ha costado trabajo y todavía realmente no entiendo. Y vea lo chistoso, yo escuchando a mi colega, ve, ahí le cogí un tipcito, un conceptico que yo no había entendido, que no había mirado, y siempre me pasa con otros colegas que es una cosa súper recíproca, a pesar de que estudiamos los mismos libros, operamos la misma cosa, siempre captamos una cosita un poquitico más de una charla de anatomía. Entonces lo que habla el doctor Peter Petrus es que hay una disfunción de cierre y una disfunción de apertura. Cuando yo le pregunto a los residentes en el examen, le digo, ¿qué hace la vejiga? Y me dice, almacena la orina, pues saca 2,5, porque la otra función de la vejiga es pues eliminar la orina. Entonces me está contestando la mitad de la pregunta. Entonces, esta es la idea de pensar, cuando hablamos de la teoría, en esta función. Ambos tienen daño del tejido consultivo, en una u otra puede haber bajo flujo, disinergia, detrusor, dificultad para el inicio del flujo, sensación incompleta de vaciamiento, incontinencia de chorritos, urgencia motora, urgencia sensorial, baja capacidad vesical. Y todos estos pequeños síntomas que nos refiere la paciente es lo que entramos a continuación en la otra parte de la charla, que es hablar de los signos y síntomas que tienen las pacientes y cómo cambian, porque uno trata de ignorarlos. Uno opera a su paciente y desde que ve que la vagina está así, que no se le ha caído nada, la señora dice, no, es que me arde, que es que tengo urgencia. No, eso es la operación, señora. No, es que yo no estaba muy bien, que es que tengo esto. No, eso es así, es que eso usted ya no lubrica, usted ya está vieja, usted ya no... En la medida que las mujeres usen más su vagina, comienzan a tener relaciones ya mayores, se quite el mito de que las mujeres mayores no pueden tener relaciones, se van a dar cuenta, digamos, de todos los estragos, entre comillas, que causamos en el piso pélvico, porque dejamos, como les digo yo, la vagina en una sola dirección, y cuando queda en una sola dirección, pues queda unidueño, porque no hay manera de, como los carros. Entonces, la idea es que el doctor Peter Petrus hace, como se habla ahora en filosofía y en economía, hacer una furca del pensamiento, porque así se dividen los dinoflagelados. Entonces, de una pequeña patica va surgiendo una cosita. Eso se habla así en el pensamiento filosófico y económico, de hablar de una furca del pensamiento. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que daña el piso pélvico? La doctora Brubaker, de Loyola Medicine, y dice que aunque si bien el principal factor de riesgo de difusión del piso pélvico constituye el parto vaginal, si no podemos prevenir el daño, por lo menos tratemos de mitigarlo. La solución no es la cesárea.
Es un gran problema el problema del tejido conectivo. Tenemos muchas pacientes con cesáreas y varias cesáreas con problemas de urgencia, dolores pélvicos y miccionales y difíciles de manejar, y no sabíamos de dónde hasta que se le hacen terapia neural o se le hacen estimulaciones, etcétera, etcétera, se le quitan los dolores. Ella ya habla que la gente hay que prepararse realmente, y no solamente enseñarle a pujar, sino dilatar la vagina, etcétera, etcétera. Y pues muestra cómo cuando se hace a favor del tratamiento conservativo y se le indica a la mujer qué hacer, y si realmente se le hace cómo enseñar a pujar y qué hacer, pues no tiene tanta incontinencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estructuras se dañan? ¿Y qué les pasa para que se lleve un problema clínico? ¿Y por qué no a todas les da? Entonces, cortesía del doctor de Ferner, la doctora, pues se le dice doctor de Ferner allá en Buenos Aires, ¿cierto? Entonces aquí está el bubo coccígeo. El bubo rectal es el isquio coccígeo y aquí el arco tendino, y esta es la cabeza del feto. Es decir, cuando el feto ya está aquí en la vagina, ya todo está consumado, como se dice. ¿Cierto? Inclusive si ya está en cero, en la estación cero, ya dilató el anillo pericervical. Entonces, si quiere proteger el piso pélvico, pues no la debe pasar de 3 centímetros, porque ya comienza todo a dilatarse. Ahí va descendiendo y se van elongando todos los ligamentos, ¿cierto? Entonces, cuando usted ya decide hacer el piso acá, eso no tiene ninguna protección en el piso pélvico. Usted lo único que está controlando es el desgarro. Para que no le den 50 desgarros, usted no sepa para dónde va, sino usted simplemente por dónde se va a romper, como cuando uno está rompiendo una camisa que uno le hace un pequeño rotico, para que cuando jale, se vaya por ahí. Está ya descendiendo. Entonces, esto de hacer una epicio aquí no es por prevención de eso, sino simplemente usted va a controlar el desgarro. Y ahí sale, y aquí muestran por una cuestión computarizada cómo se estiran las fibras del bubo coccígeo y el coccígeo, ¿cierto? Las bandas musculares, y también entonces cómo se rompe el nervio, ¿cierto? Con la distensión en la cabeza del niño, y se produce entonces un problema de la denervación. Y aquí se demuestran las tomografías antes y después de todos los partos, cómo se desgarra, cómo se abre, etcétera, etcétera, pero no lleva necesariamente a un daño del piso pélvico. Tenemos una paciente con su hiato genital, ¿cierto? Y cómo entonces se ha abierto, cómo el niño le ha abierto acá, y ese tendón conjunto, que no es tendón conjunto, pero es el rafe mediano, se ha separado completamente. Entonces usted ya dejó el puente suelto en algún sitio, y comienzan las fuerzas, para atrás, para adelante, para los lados, y comienzan entonces a cambiar los ejes, cambia la coaptación, cambia el entrenamiento de los músculos, y comienza a ver el problema. Con solamente aflojar acá, comienza todo a caerse, ¿cierto? Porque pues esto es lo que hace la cabeza del niño, absolutamente desciende en los 3 niveles, los altera. Pero realmente casi no todas presentan problemas de piso pélvico. Aquí tenemos una paciente, aquí está la sintomatología, la lesión del piso pélvico, ocurre el parto, pero si es un niño de peso normal, un segundo periodo normal, una pelvis normal, la paciente sana. Si hay una lesión entre el 10 al 15% de las pacientes, pero se recuperan entre el 95 al 98%. Realmente el daño de un parto bien atendido debe ser menor del 2% al 5%. Pero si todo lo contrario, metemos esto, este es el principal enemigo del piso pélvico y el principal amigo de nosotros los cirujanos del piso pélvico. Esta es una maravilla. Y todos hemos desgarrado y a las 3 de la mañana hemos suturado unas espátulas por afanados, porque ya me quiero ir, la hemos metido, ¿cierto? El feto macrosómico, y esto, la prolongación del segundo periodo. Pasa una revista, señora, ¿de cuánto está? En 7. No, es que hay que rotarla, que es que está dando la vuelta, que es que está en transversa. Esto es lo principal, ¿no? Y la presentación posterior, esos partos, eso puje, y al mismo cuando sacamos las espátulas sobadísimas agarrados de allá y sacamos el chino en posterior. Bueno, ahí eso sí realmente daña el piso pélvico, porque ya no se alcanzan a recuperar, una lesión del 50 al 60%, y ya no se pueden recuperar. ¿Y esto por qué sucede? Lo mismo, a medida que hay mayor parto, aumenta, pero fíjense bien que no aumenta tanto la incontinencia, pero sí el prolapso. Entonces, el problema de la incontinencia, aunque si bien está relacionado con los partos, tiene un mecanismo un poco diferente, que tiene que ver más con el proceso de envejecimiento, mientras que los problemas de prolapso sí tienen que ver más con los problemas de incontinencia. Y aquí se ve entonces cómo hacen las diferentes titulaciones de una paciente no embarazada, sí embarazada, y cómo entonces, ¿cuál es el problema del segundo periodo prolongado? Es que una cosa que es elástica aguanta un tirón.
o todos aguantamos un tirón de algo, aquí el cachete, pero si esa cosa ya va 3 horas así, ya se rompe el cachete. O sea, el trabajo de parto prolongado, las posiciones laterales deberían ser indicaciones necesarias, entre comillas, y no esperarse todo ese tiempo a que rote, y le decíamos al profesor es que viene en posterior, y tiene que rotar, y entonces la maniobra de Rodríguez, la maniobra no sé qué, entonces uno metía esa espátula, yo venía como el profesor metía los forceps, y eso era divino, eso se encajaba perfecto, descendía el chino, era realmente una cosa bien bonita y un conocimiento grande de la obstetricia, pero digamos, esto sí es lo más duro que le podemos hacer al piso pélvico. Y fíjense bien que en sitios como en Estados Unidos hay una alta prevalencia de cesárea, o en Europa, y siguen habiendo prolapsos allá. No son ni desnutridas, no son, y casi todas tienen un hijo y por cesárea, las nuevas generaciones. Y sin embargo no ha cambiado la epidemiología. Es decir, aunque si bien el trauma tiene que ver, y es importante, con todos sus desgarros centrales, laterales, mixtos, etcétera, etcétera, la idea es que se recupera. Entonces, es decir, hay una lesión intraparto, hay un daño en el músculo elevador, hay un daño en el tejido conectivo, rotura por distensión, se altera, hay una inervación aguda que lleva a una inervación crónica y a una pérdida del tono muscular. Pero hasta ahí aguantan. Luego viene entonces la menopausia y el proceso de envejecimiento, y tiene que haber una deficiencia del tejido conectivo, especial, familiar especial, para que así se descompense y aparezca el prolapso general. Entonces la idea es, si estamos aquí bien atentos, cuando ocurre la inervación aguda, todavía hay nervio que inerve el músculo y que por lo tanto trabaje. Entonces la clave es no tenerle miedo al parto o pensar que la cesárea es la salvación, porque produce otros problemas del piso pélvico. Cualquier embarazo daña el piso pélvico, pero produce otros inconvenientes del piso pélvico, que se ven más tardíamente. Y eso que tiene que ver con el colágeno. Son diferentes tipos de colágeno en las pacientes que tienen, que obviamente cuando llega la menopausia se pierden esas fibras, estamos hablando de la 1 al 3, y entonces ya se vuelve más laxo, por lo tanto ocurre el prolapso. Es decir, hay unas cosas que predisponen, parte cultural, ambiental, unas que la provocan, la radiación, los desgarros sexuales, la cirugía radical, y otros que lo promueven. Usted casi que, mejor dicho, usted sí es estreñido, y curiosamente, y todos lo van a ver ustedes también, cuando repara uno bien al intro con el piso pélvico, se mejoran del síndrome de colon irritable, porque eso hay un reflejo, una cuestión neuromuscular, para que hubiera un proctólogo ahí para explicarnos cómo mejoran, y cómo mejora el estreñimiento cambiando la relación del recto anterior con el plató elevador. Porque como eso funciona es por distensión, ¿cierto? Entonces cuando tiene demasiada distensión se abre y el paciente ni siquiera tiene el deseo de fecar, ¿cierto? Y obviamente se descompensa con la ancianidad, demencia, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que podemos hacer una intervención conductual, farmacológica, con dispositivos y quirúrgica, y que no siempre está en la opción, que es bueno rehabilitar un poco para ver qué se mejora o qué no se mejora. Haga de cuenta como cuando el cirujano plástico le dice a uno, que quiere que me quíteme todo, toneladas de grasa, y dice, no, adelgace un poco mejor porque le va a quedar mejor su cirugía plástica, porque usted se le va a moldear el cuerpo mejor, usted viendo ya adelgazado. Entonces, es importante entender este andamiaje óseo-músculo neuroconjuntivo para entender qué pasa en cada uno de estos sectores y qué es lo que hay que arreglar y qué es lo que no hay que arreglar. Defecto que uno se le olvida reparar, entonces defecto que después se lo cobra la paciente. Y obviamente hay que hacer una estandarización de la terminología para hablar todo lo mismo. Entonces, en general, siempre que hacemos análisis de neuroginecología, tenemos que preguntar por el síntoma, el signo y la condición. Es decir, qué síntoma tiene la paciente, qué signo observamos y cómo explicamos el síntoma de la paciente. Entonces, obviamente es el indicador subjetivo de la enfermedad, no deben ser utilizados para el diagnóstico definitivo, son observados por el médico para explicar los síntomas, pero lo más importante de este algoritmo es que usted decide que de acuerdo a ese síntoma o signo, qué condición está causando lo que tiene la paciente. Cuando no los puede averiguar porque no lo entiende, no lo encuentra, pues pide ayuda diagnóstica. Es decir, deben ser buscados. Se habla de alteraciones del llenado, del vaciado y alteraciones postmiccionales. Entonces, cosas como el aumento de la frecuencia, nocturia, urgencia, incontinencia de orina, tipo, frecuencia, factores desencadenantes, efectos sobre la higiene, etcétera, etcétera, la anuresis. Uno de los puntos más importantes es la explicación de la nocturia, es decir, de la enuresis, de la nocturia, perdón, el de levantarse por las noches a orinar de las pacientes.
En alteraciones del vaciado, fijarse si el flujo es bajo, intermitente, tiene dificultad para iniciar la micción, el esfuerzo que utiliza, si tiene un goteo terminal o posmiccional, y utilizar maniobras para orinar en la reducción del prolapso, es decir, tratar de simular la cirugía. Entonces, obviamente, pues, ¿qué es la incontinencia? Pues la pérdida involuntaria de la orina, la cual puede producir un problema higiénico-social que lo sabemos toda la vida. Entonces es importante pensar siempre, además de esas definiciones clásicas que hemos tenido, este tipo de cosas. ¿Cuándo es un problema de vaciado? ¿Cuándo es un problema de llenado? ¿Cierto? Entonces el síntoma, pues obviamente la pérdida y la queja involuntaria de la orina, el signo, la demostración objetiva de la pérdida de orina y la condición, el evento fisiopatológico de base que puede ser demostrable clínica o paraclínicamente y que explique el signo y el síntoma. Entonces clasificamos la incontinencia: esfuerzo, urgencia, mixta, rebosamiento, neurogénica, secundaria, extravesical o no clasificada. Eso digamos como lo que todos ya sabemos de esto. Entonces, pues la urgencia del esfuerzo, ¿cuáles son los síntomas? Secundaria, el aumento de la presión, ausencia de contracción no lineal del endosol, pero lo más importante es que se debe a una hipermovilidad uretral, a un déficit intrínseco del esfínter o ambas. Solamente la incontinencia con los esfuerzos, la observación de la pérdida y la urodinamia reproduce la queja, pero sí es súper clave ver uno qué tanto se sale la orina. La estandarización de la terminología de neurología está fregada, pero la de la aerodinamia peor. Eso sí que es complicado. Es una cosa que está mal pagada. Listo, voy terminando. Está mal pagada y no la hacen con mucho cuidado y no hay tampoco bioaerodinamia. Entonces hay la hipermovilidad uretral, los celes, la observación, el pujo y la salida con la tos, ¿cierto? Como una paciente me decía saliendo de Bunker, fue con el motivo de consulta de ella. Entonces la idea es que la medicina basada en la evidencia no solamente leerse todos los journals, sino preguntarle a la paciente para buscar cada uno de los síntomas. La incontinencia de urgencia, entonces el signo síntoma, entonces la pérdida involuntaria de urgencia, y obviamente entonces aumento de la frecuencia miccional, nocturna, el dolor premicción, la enuresis, ¿cierto? O la vejiga hiperactiva, vamos a hablar de esta cosa acá, y también pensar en problemas neurológicos. O cuando es mixta, hacer un tratamiento para mejorar a la paciente, ¿cierto? O cuando es neurológica, ¿cierto? Pues la paciente tiene incontinencia por rebosamiento por goteo o la famosa vejiga de monja, las mujeres que retienen mucho, entonces no orinan, y clasificarla de acuerdo a Blaivas, en tipo 0, 1, 2A, 2B, pues no me voy a detener en esta parte de acá para llegar a la parte final, y el tipo 3 o déficit intrínseco del esfínter. Se dice que toda paciente con incontinencia tiene un déficit intrínseco del esfínter, lo que se trata de medir es qué tan severo es. De manera que es importante observar esta parte. Esto lo voy a pasar rápido porque me tuve un poco en la parte de la... Y esto lo conocemos todo, que los antidepresivos, que la historia clínica, que el estado de eso no hay que repetirlo, que los forces dañan todo eso. Allá se están unos cirujanos de la época de Napoleón, medio barberos, y la idea es transformarnos en unos cirujanos modernos. Hay que ser curiosito. Hay que poner a la paciente a pujar, a toser y a ver la salida de la orina, ¿cierto? Tomar los reflejos en ciertos casos especiales, hacer la probita de Q-tips, que es bien ayuda, no es que hacérsela a todas las pacientes, en las pacientes no tiene duda, para mirar esta parte del arco, ¿cierto? Indicación de urodinamia, no vamos a hablar aquí importante, pero sí hay una diferencia, entonces el famoso ALPP, los americanos usan mucho la ALPP y los europeos mucho la presión de cierre uretral. ¿Y cómo se observa una contracción pues no inhibida? Y que son de dos tipos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a cómo está el ALPP. Y si está en una zona glicinada, pero una cosa muy importante, y es que las pacientes en cuáles el ALPP no es largo, en los prolapsos genitales grandes, en las pacientes con el tusor hipersensible, es decir, el 40-60% de las pacientes. La cistoscopia, sus indicaciones, y no olvidar esto. Estos son los otros síntomas accesorios del problema del prolapso. Todas estas dermatitis amoniacales, todos estos inconvenientes, muchas veces las pacientes solamente les dan pues flagyl nistatina porque tienen permanentemente flujo. La vagina debe estar cerrada y usted con cerrarle la distopia se le acaba la leucorrea crónica a la paciente. Las ulceraciones de los roces, ¿cierto? O las hipotonías del esfínter, o se llaman alas de paloma, que se observan, o los bultos que ya van saliendo, van besando eso para hacer la parte del compartimiento posterior. Es decir, no hay que tener miedo a jalar, y sobre todo, muy importante, palpar el elevador del ano. Y lo que estamos hablando aquí, el POPQ, con los 9 puntos que ya escribió el doctor, ¿cierto? El hiato genital, el cuerpo perineal, el punto A anterior y el punto B anterior, ¿cierto? Y la diferencia entre uno y el otro, el punto A posterior,
El punto B posterior está hacia atrás, el cuello, ¿cierto? Y el problema del cuerpo perineal. Medirlo, hay que medirlo. Y esto lo más importante es usar la valva del espejo. Esto lo escribió Sims, que hacerlo, y nosotros siempre veo a la gente explorando con mis residentes con el espéculo. Y lo retiramos un poquitico pensando que nos va a hacer el cistocele, y pues no, hay que separarlos para mirar los compartimentos, no tener miedo a hacer el tacto rectal. Mira, aquí se desinsertó de este lado, aquí está agarrado más o menos. Hacer un tacto en la técnica de Sims, que puede ser así parado o de medio lado. Y siempre se dice que pero esto como para qué sirve, porque nadie lo entiende, ¿cierto? Parecen demasiados números, pero la idea es que hay que entender que este punto C y D nos está hablando del nivel 1, ¿cierto? Es decir, de los sacros y cardinales, del fondo del saco posterior, que el nivel 2 nos está hablando entonces de la fascia pubocervical, ¿cierto? Y de la parte de atrás y de la parte que estamos viendo, mal llamado, que yo digo ligamento de Kenneth, pero para que no se acuerden de ellos cómo está escrito por Kenneth, que va hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo está el nivel 3 entonces hablando de la pared posterior del hiato genital, ¿cierto? Del diafragma urogenital y del complejo perineal, cada uno de ellos. Hay que mirar todos esos síntomas que está presentando la paciente para hacer entonces lo que se llaman zonas de disfunciones anterior, media y posterior, con cada uno de los ligamentos que lo están soportando, para hacer como el diagnóstico del puentecito. Es decir, qué está pasando en cada uno de esos sectores. Y esto se ha tratado de validar, ¿cierto? Y una de las mejores cosas que se puede hacer para evitarse tanto perendengue es, por ejemplo, hacerlo nosotros lo hacemos con un analizador, con esta pinza, para mirar cada uno de los defectos, ¿cierto? A veces sirve, a veces no sirve, es un poco fancy, hay que decirlo, no hay que tener toda la pinza, con una pincita de curación se pueden hacer maravillas también, ¿cierto? Y yo solamente quería mostrarles un par de videos chiquiticos, son corticicos, para pues ya cerrar mi presentación por la mañana. Paramos acá, voy a poner aquí otra vez el volumen, porque es que eso ahí en gráfica uno como que no lo ve. Si uno lo aplica en el video sí se puede ver mejor. Es la única manera de uno poder ver realmente el interocele detrás de ese cistocele. Y cómo uno puja para hacer un defecto lateral o central y debe hacer el ejercicio. Dicen que no subió en ninguno de los otros, pues piensa uno que es un defecto apical o un defecto central. Y ahí comienza a venirse el útero, que no lo dejaba ver el cistocele. Entonces, ahí está la fascia, se soltó más de un lado que el otro, ustedes lo alcanzan a ver ahí. Y la idea es traccionar, no nos dé miedo usar el tenáculo. Otro ejemplo chiquitico, por ejemplo, esto es una pacientica, para hacerlo de la hammock y eso, que es esta. Me pegó una empapada haciendo ese video, porque obviamente para la foto le llenamos harto la vejiga, o sea, le dijimos aguante harto, mija. Con yo quiero que ustedes noten una cosa ahí. Ustedes no me van a ver aquí un minutico. Para que vean uno de los efectos de envejecimiento de la vejiga, y es que
lo que estábamos hablando ahí. Que acuérdense que la vejiga que la uretra, tiene diferentes componentes. Son, como les digo, son 4 personas de un solo Dios verdadero. En vez de ser 3, son 4. Estamos hablando del esfínter estriado, el randomioesfínter, la mucosa, la parte de eso, y cómo a veces se confundía con el punto G. Entonces miren, esta paciente mayor, como tiene prácticamente es un cilindro grande y ha perdido como esos anillos que tiene y todo eso. Entonces ella ya de por sí va a tener el mecanismo de sello alterado, el mucoso, el randomioesfínter, etcétera, etcétera, en su problema de incontinencia. ¿Cómo está? ¿Ya abierto? Y separados muy bien cada componente. Es más demoradito, pero puede uno examinar. ¿Listo? Y ya acabo acá. Esta es una paciente, por ejemplo, un tipo de caso post-Burch. Examinándola lateralmente. Esto es bastante socorrido examinar a las pacientes así, por decirlo de alguna manera. Háganlo todos. Ahorita que vayan a consulta o el lunes, pongan a la persona en decúbito lateral, separen y verán que la paciente dicen que es mucho más cómodo hacer así. Entonces aquí vemos que está un poquito la vejiga, pero más que todo el problema de ella es un problema del compartimiento posterior. Se puede explorar muy bien así. Miren, no tiene nada de curvo perineal, está completamente flácido. Está muy bien la cistopexia, no tiene incontinencia, pero está cantando por otro lado. Ahí no sale nada y ahí está saliendo la otra parte. Bueno, entonces ya me... O sea, los 3 deditos, porque todo esto no se puede explicar muy bien, sino digamos es como con un dedito. Entonces la idea es que ustedes tengan un algoritmo diagnóstico de cada uno de los segmentos que están mirando, anterior, medio y posterior, que puede estar dañado ahí o no, ¿cierto? Pensar en cada segmento a dónde es que está pegado, y no solamente escribir, yo les digo a mis residentes, no pongan cistoceles, rectoceles, miren, no, alteración de la fascia tal, del ligamento tal, de los 6 defectos, que son las lesiones del músculo estriado pélvico, el soporte uretral del Hammond, la reacción cicatrizal o Pérez-Vagina síndrome, la distensión de los ligamentos puboretrales, los uterosacros, el soporte del ápice, la lesión de distensión vaginal de los músculos pubococcígeos, etcétera, etcétera. Para uno, en cada uno de estos compartimientos hay una sintomatología que se la puede estar uno preguntando a la paciente. Es decir, algoritmo de la zona, el examen, mirar y lo más importante, simular las operaciones, no quedarse con la prueba Bonney, sino hacer como hicimos ahí con diferentes cosas, mirando cada uno de los defectos que se encuentran. Porque pues un diagnóstico incorrecto puede comprometer el resultado quirúrgico y terminar nuevas disfunciones. Como decía Heráclito, no existe nada permanente excepto el cambio gratis.